estoy viendo que hay también Ellen. Helen, Muchas gracias, Ellen, por estar aquí. Y después van llegando otros compañeros. La clase de hoy es una clase muy importante. Es la cuarta y, como se dice un poco en Brasil, estamos empezando la pelea. El balón se va a empezar a jugar en la cancha. A partir de ahora, porque antes estábamos mucho con el pensamiento, el método, que es muy importante. Sin pensamiento, sin método, no podemos llegar a nada. Pero ahora vamos a empezar en la práctica de los problemas concretos. Y uno de ellos es comprender los 4 caminos y rutas de la integración y las cadenas de suministro. Porque Perú y cada país de Latinoamérica, hay 33 países en Latinoamérica y Caribe. Algunos son muy pequeños, y otros son muy grandotes. Pero todos tienen que ver con los 4 caminos y rutas de la integración y las cadenas de suministro, sean globales, regionales, locales y alternativas, que eso es también. Hay una cadena global y hay una cadena que se opone a la cadena global. Y nosotros vamos a hablar de eso. Entonces quería saludar a todos y hoy vamos a hablar de la estrategia integral. Por eso los 4 caminos. Sobre la ruta mayoritariamente global del sistema, sobre, que es la ruta, diría, del imperio del sistema per se, ¿no? La nueva ruta alternativa de los BRICS, que unos llaman de la nueva ruta de la seda, el otro cinturón y ruta, que está muy conectada, pegada con Callao, y sabemos cómo China es el mayor, Perú es tiene China como su mayor exportador, entonces es muy importante. Eh, entonces sería la ruta alternativa. Después es la ruta de integración latinoamericana y caribeña, porque hay en ese sentido dos. Hay una ruta sudamericana y otra latinoamericana y caribeña, que es más completa. Y también, eso es muy importante, sobre el desafío de la ruta de integración nacional peruana local, que conectaría todos los puertos de Perú. Entonces, no solo hacer una integración costa, sierra, selva, pero también hacer una integración norte-sur, que no se habla mucho, que no se va a hacer con ferrocarriles, o que se puede hacer también con ferrocarriles, como alternativa. Próximo, Patricia. Entonces, los trabajadores portuarios y el desarrollo de la cadena de suministro industrial. En Perú, cuando se habla en industria, se habla de industrias mayores y medias, pero también 80% más o menos son industrias pequeñas. Y esas industrias pequeñas hay como un chiste, como una broma, porque no es verdad. Son personas que no tienen empleo, son personas en trabajos precarios, que la gente dice que son empresarios y no son empresarios. Y la mayoría de esas empresas se terminan con 1 año, con 2 años. Entonces, esas empresas no son empresas. Perú no, como muchos países en Latinoamérica, no tiene una estrategia industrial. Y cuando tiene un presidente, viene y cambia para el otro tiempo de poder. Entonces, un presidente va a cambiar todo que el otro ha hecho antes. No cambiar lo que necesita ser cambiado, pero cambiar porque el otro ha hecho antes. Entonces, eso es muy importante. Y el problema es que en ese sentido no tiene una estrategia continua. Ahora en Perú se habla mucho de una estrategia 2030 y 2050 con sostenibilidad. Los empresarios hablan mucho de eso. Y yo que voy a estar hablando con ustedes hoy, la noche, es cómo conectar antes de hacer la lucha en el puerto
de tener aliados fuera del puerto en la estrategia de suministro industrial de Perú, que hacer Perú más fuerte. Entonces, desde la fábrica hasta el puerto y más allá. Cómo tener esas cadenas de suministro completo, por eso integral. Entonces, el debate propuesto es el desarrollo de una industria sostenible o sustentable dentro de una estrategia peruana o circular. Hay gente que usa ese término, una industria circular. Y esa estrategia peruana impulsada por los trabajadores portuarios. Entonces, tener gente capaz de pensar una estrategia integral para Perú. Porque cuando se sienta con un empresario, sea del puerto o fuera del puerto, en sector de minería, en sector de agro, en sector de pesca, que son los principales de Perú, tener la capacidad de hablar de la importancia de la industrialización para Perú. ¿Por qué? Porque cuando la mercancía pasa por el puerto, tiene más valor agregado. Y se tiene más valor agregado por más productividad. Y si tiene más productividad con valor agregado, se puede tener un mayor salario, más derechos, menos horas que se elaboran. Entonces, por eso es muy importante para nosotros estar conectados con eso. Entonces, los trabajadores portuarios mueven mercancías peruanas y cuanto mayor sea el valor agregado, mayor será la productividad de la mano de obra portuaria. Por lo tanto, analizaremos una estrategia industrial que comprende 4 estrategias de integración en 3 estrategias de industrialización complementarias. Hablando un poco de la historia de Perú, cuando hicimos una clase sobre Mariátegui, el periodo que vivió Mariátegui es el periodo de la primera industrialización peruana, de 1890 hasta 1920. Ese periodo después no se continuó. Hubo cambios en Perú político y tuvo un otro crecimiento en el año 40. Después en el año 60. Después en el año 70. Después hay una estrategia que el neoliberalismo, después de los 90, siempre está diciendo que Perú no tiene que ser industrializado porque Perú tiene que estar con sus ventajas comparativas, que es, doy un ejemplo, hay los granos andinos, la quinua y otros. Esto sale de Perú, se va a agregar valor en Colombia. De los puertos de Colombia se va a hacer bajas de energético, de cereales y otros que se sale para el mundo. ¿Y por qué eso no se puede agregar en la industria peruana, en torno del puerto, generando trabajo y valor agregado? ¿Por qué? Porque la burguesía peruana no tiene esa cabeza. Entonces no hay que decir la clase política. Por favor, ustedes que están aquí en la clase no me hablen jamás de la clase política, porque ellos son muñequitos, son muñecos de la patronal. Entonces, sea del sector agro, del sector de minería, que es el mayor, del sector de pesca, que no es tan desarrollado porque es muy artesanal, pero no se agrega valor en Perú. Y la solución mágica para el siglo XXI es de tener zonas especiales. Y se está hablando mucho para Chancay, que tenía que tener una zona especial de industrialización para Chancay. Pero eso es una otra cosa que vamos a hablar después. Entonces, nosotros necesitamos tener en cuenta la historia siempre con una estrategia de dependencia externa. Perú nunca fue un país industrializado para dentro, para el pueblo peruano. Siempre estaba de espaldas para su pueblo y hacia Europa, Estados Unidos, los centros de la burguesía. Y eso es muy importante para comprender el Perú y para comprender el trabajo de los portuarios en Perú y del puerto en Perú. Entonces, está dirigida permanentemente por la burguesía en el gobierno. Entonces, la presidencia golpista que está ahí, todo eso es la burguesía que lo ha hecho. Entonces, ¿cuándo se va a tener una política soberana para Perú? Eso se puede hacer
esta misma presidenta que ahí está. Pero si la burguesía dice sí, si la burguesía dice no, ella se va como una muñequita a acompañar a la burguesía. Por eso es importante que nosotros hablemos directo a la burguesía peruana. Eso es muy importante. Y para hacer eso, estaba hablando con Geraldo, hay que tener unidad. No se puede decir, yo soy de esta federación, de esta central. No, estoy aquí para hablar como una voz unitaria de los portuarios. Ahí se va a escuchar. Ahí se va a escuchar. Bueno, entonces, aquí estoy hablando porque ellos tenían una estrategia que se decía que se va a desarrollar. El gobierno tiene una estrategia, como yo decía, para 230 y para 250. Y resulta que es esta que está aquí. Juntos, el gobierno a todo nivel, la empresa privada. Mira cómo empiezan por la empresa privada. La academia, la sociedad civil organizada, aquí está dentro, está el sindicato, que viene tercero. Nosotros somos de tercera clase, ¿no? La academia es de segunda. Y tiene la empresa privada en primero. Después viene la cooperación internacional. Todos hemos hecho posible esto hito en la historia de la industria peruana. Así habla la estrategia gubernamental. Entonces, el gran desafío peruano es desarrollar puertos con vocación local, porque ellos piensan mucho, China o Estados Unidos. Ahora se está este debate por los aranceles de Trump. China o Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer? ¿Europa o Estados Unidos o China? Pero ellos están de espalda para Brasil y los países de Latinoamérica, la mayoría está en el Caribe y Brasil y en el Atlántico, y también están de espalda para la línea continua que va de México hasta Chile, porque que hace la burguesía de Perú es poner rivalidad y pelea entre los trabajadores peruanos y trabajadores chilenos. Es que lo más hace. Entonces, resulta que eso no es beneficio para nosotros. Tenemos que comprender qué está pasando. Tenemos que tener una vocación local, que es de integrar los puertos peruanos de norte a sur, regional, que es integrar a todos los países de Latinoamérica y Caribe. Son 33, Perú es uno de 33. Mira cuánto se podría agregar de la industria peruana, de la minería, del pescado, del agro, para estos países locales, regionales en ese sentido, de la alternativa con China, de la ruta de la seda con los BRICS, y global en el sistema mayoritario hegemónico, que está con Estados Unidos, con Japón, con Corea del Sur, con Australia, pero principalmente con Estados Unidos y Europa, en ese sentido. Próximo. Próximo, Patrícia. Obrigado. El reto de la industrialización peruana es el reto de los trabajadores de los puertos peruanos. Eso es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a pelear directo con el operador portuario. Vamos a intentar de ganar al pueblo y al gobierno, que sería, entre comillas, los representantes del pueblo, pero no son representantes de la burguesía. Entonces, de un lado, tenemos que ganar la burguesía que quiere industrializar a Perú, y del otro, sus representantes en parlamento. Pero de toda manera tenemos que tener una voz unitaria para hablar con esos sectores. Entonces, el reto de la industrialización, nosotros queremos agregar valor en Perú. Ellos van a preguntar por qué, y nosotros vamos a contestar. Resulta que si agregamos valor, vamos a tener un mejor salario, vamos a tener un mejor derechos, vamos a tener nuestro trabajo organizado, exclusivo, vamos a tener una autoridad pública portuaria más cercana, vamos a tener una comunidad peruana en torno del puerto
más próspera, vamos a tener una ciudad portuaria más próxima. Todo eso nos interesa. Así vamos a hablar con la burguesía peruana. Así vamos a hablar con la autoridad peruana. Así vamos a hablar con la autoridad portuaria. Pero tenemos que encontrar aliados para el frente portuario. El frente que quiere, seguro, tener una ley portuaria para todos los trabajadores portuarios dentro del puerto, eso seguro. Trabajo exclusivo organizado, autoridad portuaria más cerca en el puerto, todo eso queremos. Pero tenemos que poner algo por delante, que es la industrialización peruana, que va a tener un bien para todos los peruanos. Entonces, los puertos peruanos necesitan un estudio estratégico de los trabajadores portuarios para conexión de los puertos marítimos, la integración interna y externa con los principales puertos de América Latina y Caribe, la integración con la nueva ruta de la seda, la integración con la ruta hegemónica de Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Japón. En ese sentido, la integración interna y externa con los principales puertos de América Latina y Caribe es muy importante porque esto se va a desarrollar por arriba del debate China versus Estados Unidos. Es como si fuera una tercera vía. Industrializar a Perú e integrar los puertos significa dinamizar, optimizar la cadena de suministro local peruana, que va a generar más productividad y por lo tanto más riqueza en estos puertos y por lo tanto más disputa por la riqueza para nuestros salarios, para nuestros derechos, para nuestras condiciones de trabajo y de salud. Y eso es muy importante. Por eso, desarrollar el comercio interno y externo local para que se convierta en el mayor parte del comercio interno, lo cual se complementará con la integración latinoamericana y caribeña. Actualmente Perú es el quinto mayor exportador latinoamericano, pero este quinto mayor exportador latinoamericano no es para Latinoamérica. Y yo cuando hablo quinto aquí, es Brasil primero, México, Argentina, Chile, y Perú es el quinto. Es natural que Perú sea el quinto. Pero ¿qué tipo de mercancía estás exportando? Eso es muy interesante para que se haga el debate. Y eso está directamente pegado con la cuestión de valor agregado. Por un lado, nosotros somos quinto en Perú, pero no estamos exportando para países latinoamericanos. ¿Cómo Perú no puede exportar su pescado, su minería, su agro, complementando con Brasil, con Argentina? Eso no me pasa por la cabeza, porque no hay condiciones de vencer a la sierra y la selva con infraestructura necesaria para hacer eso. Por eso es muy importante. Y cuando se pasa a, a Brasil, después se puede pasar a Europa. Entonces no necesita pasar en ese debate que está haciendo ahora por el canal de Panamá, se va a controlar China, se va a controlar Estados Unidos. Por eso eso todo es muy estratégico. Nosotros somos cuadros políticos, tenemos que pensar eso grande. Cuando pensamos grande, la cuestión de nuestros derechos viene por seguida. Entonces, hay que pensar pegado a los derechos, el salario, las condiciones de trabajo, de salud, con esas cuestiones mayores. Intensificar la alternativa cinturón y ruta. ¿Cómo Perú se va a conectar con China y con los países BRICS? Que no es solo China. Entonces, por la nueva ruta de la seda. Intensificando el comercio con los BRICS y también ASEAN, porque Perú tiene un tratado de libre comercio con un TLC con China, pero también tiene con ASEAN, integrando a África y Asia. Eso es muy importante. Entonces, si las exportaciones de peruanas crecieran 15% en 2024, ¿cómo se pasó eso? ¿Con qué tipo de mercancía? ¿Con qué valor agregado? Eso es la estrategia. Y seguro que es el segundo con inversiones de China.
¿no? Brasil es el primero, pero Perú viene luego después como segundo. Pasa México, pasa Chile, pasa Chile seguro, pero pasa Argentina. Entonces Perú está muy bien posicionado, pero nosotros tenemos que hacer ese debate con la burguesía peruana. ¿Qué Perú queremos? Eso es muy importante, porque Perú tiene esa cuestión de que ese es que el gobierno dice, entre comillas, que su estrategia de inversiones, que China lo hace, y como es el mayor en Perú, por minería, energía e infraestructura. Esto está de acuerdo con el plan estratégico peruano para el beneficio de Perú, pero tenemos que pensar que 60% de la industria peruana está en Lima o en su entorno. Eso no es bueno. O está en la costa. Tenemos que desarrollar Perú como un todo. Entonces necesitamos alternativas soberanas. Muy importante esa palabra para utilizar con la burguesía, con los patrones peruanos. Alternativas soberanas, tecnológicas y yo agregaría también de sostenibilidad con los grandes centros globales, absorber la tecnología de punta. Eso aquí está muy pegado con el que Perú se habituó a hacer desde que era la capital del comercio de toda Nueva España y las capitanías que tenían aquí España en el Nuevo Mundo. Perú estaba muy conectado con este comercio internacional con los grandes centros. Pero resulta que eso puede seguir, pero para absorber tecnología de punta que fortalezca un mundo multipolar, garantizando prosperidad y paz para América Latina y Caribe, que Perú hace parte. Ese es, no que nosotros vamos a nos cejar para Estados Unidos, Europa, los países centrales, no es eso. Pero tenemos que tener alternativos, por eso 4 caminos, no uno, y también que esto sirva para absorber tecnología de punta, no tener un país bananero, que está solo con su minería, con su petróleo, con su gas, con su agro, con su pescado. Eso no es desarrollo con el potencial que tiene el pueblo peruano y latinoamericano y caribeño. Próximo. Entonces, el desafío de un programa industrial peruano con soberanía e integración propia. Yo estoy seguro que Perú no quiere ser como Chile, donde casi todo es cobre. Eso no puede pasar. Hay que tener una cosa que yo aprendí con los portuarios aquí de Francia. Cuanto más sea polivalente un puerto, cuanto más mercancías pasa por ese puerto, mejor está el país y mejor está el portuario. Porque si un producto está malo, el otro lo sustituye. Eso es muy importante. Entonces, la estrategia para una industria, ella tiene ese reto, es el desafío de un programa industrial peruano con soberanía e integración propia, que los trabajadores peruanos portuarios pueden hacer y tener una hoja que se pasa al empresario, al patrón, a la burguesía peruana y dice, nosotros pensamos, nosotros tenemos una idea, nosotros no estamos circunscritos a este puerto con la cabeza cejada, tenemos una estrategia. Entonces, la estrategia para una industria soberana desde los trabajadores, y yo agregaría portuarios también, las comunidades, la sociedad, es una estrategia para proponer el desarrollo sostenible y soberano, donde se agrega el valor de los bienes en el Perú, para enfrentar la estrategia neoliberal y capitalista y proponer una estrategia logística para el siglo XXI en la lucha de clase, porque todo está en la lucha de clases. Nosotros tenemos un interés, el patrón dice, no, estoy muy satisfecho que el Perú sea un país bananero. A mí me hincha el bolsillo, estoy muy satisfecho, pero nosotros tenemos que buscar otro patrón que no piensa así, como aliado. Eso es muy interesante, porque son alianzas tácticas.
que nosotros tenemos que hacer. Porque si nosotros queremos una ley portuaria, yo estaba hablando de eso con Geraldo, como es importante tener una ley portuaria que está aparte del Código de Trabajo. ¿Cómo vamos a empezar hablando? Nosotros estamos aquí buscando limosnas de leyes. No, tenemos una estrategia. Queremos una alianza táctica para industrializar a Perú de forma soberana. Y queremos nuestras leyes. El momento que se agrega valor, que el puerto está rico, nosotros queremos parte de, de eso también. No queremos apenas mirar la riqueza que se va, que se viene, y nosotros estamos en la mierda. No, eso no puede pasar. Entonces, para eso tenemos que tener una estrategia. Esta estrategia va a enfrentar la estrategia neoliberal y capitalista, que dice que Perú, su ventaja es de ser un país bananero, de ser un país de agro, de minería, pero que no agrega valor a eso. Entonces, la estrategia industrial para el Perú, que se puede involucrar costa, sierra y selva, donde los trabajadores peruanos ven aumentar el valor de los bienes y la productividad. Y fuera, yo agregaría una otra cosa, que tiene que también conectar de sur a norte de Perú los puertos, con una marina mercante peruana. Resulta que tiene que tener construcción naval peruana. Resulta que tiene que tener puertos agregados a este complejo industrial. Resulta que tiene que tener leyes portuarias, buenos salarios, no discriminación entre un portuario y otro portuario, portuario primera clase, portuario segunda clase, portuario tercerizado, portuario precarizado. No, eso no queremos. Se está dentro del puerto una sola ley portuaria para todos. Después se puede agregar convenios para hacer ese sector mejor y esto peor, un poco menos mejor, pero tenemos que tener en cuenta que la estrategia es una ley portuaria, pero ¿cómo se va a proponer eso? Si no resulta que se está agregando valor, que se no está produciendo riqueza, que eso que se pasa está en estado puro, natural. Entonces, eso es muy importante, aumentar el valor de los bienes y la productividad para que se gane más y se trabaje menos, con más leyes, con más jubilados, dignos ciudadanos. Eso es muy importante. Entonces, para eso también, integrar el transbordo fluvimarítimo y ferroviario entre el Océano Pacífico y el Atlántico, o viceversa, el Atlántico y el Pacífico. Incorporar la estrategia sudamericana. Eso se habla mucho en Brasil. Hay 6 estrategias, diría, son 5, que son para Sudamérica y una para Centroamérica y para Caribe. Y por eso se agrega en México y Caribe. Y someter a los demás a una estrategia local, regional, alternativa y hegemónica. Son los 4 caminos. ¿Y cuáles son la estrategia sudamericana? Es que pega Perú con Brasil y se va a involucrar seguramente a los países que están en el norte, Venezuela, Ecuador, se va a involucrar también las Guyanas, se va a involucrar a Colombia, se va a involucrar a Bolivia, Paraguay, a Chile, Argentina, Uruguay, pero eso no son solo los países de Latinoamérica, hay muchos otros también para someter en Caribe, en Centroamérica, en México, y también pensar que hay que tener una estrategia local peruana. Someter la estrategia industrial, la logística integral, que son los 4 caminos, la productividad, a una estrategia portuaria. Entonces, ¿cuál es la estrategia portuaria? Y no puede ser solo la federación que está aquí. Tiene que ser todas las federaciones, todas las centrales. Yo sé que es difícil de hacer, pero si no tiene una hoja que habla, no tiene voz. Porque ellos se van a utilizar de las divisiones entre los portuarios para que no se tenga política,
para que no se tenga estrategia. Entonces, esta estrategia portuaria y al control de los trabajadores portuarios, porque si no tiene estrategia no va a tener control, nada va a estar bajo control. Al control de la clase trabajadora, la clase obrera y de la sociedad en su conjunto para distribuir la riqueza. Entonces, agregar valor por la industrialización para distribuir riqueza. Este es nuestro discurso para los empresarios que quieren, porque unos otros se van con el gentismo, se van a poner la plata o en sus bolsillos, no van a investir, o se van a poner la plata en el banco. Pero nosotros estamos hablando con ellos que están para desarrollar a Perú. Por eso. Próximo, por favor. La industrialización y su integración a la cadena logística local global, sujeto a los trabajadores portuarios. Entonces, eso es, si podríamos hacer una hoja, hablar algunas cosas muy simplificado, sería eso. Queremos industrializar, agregar valor en las cadenas de suministro bajo nuestra estrategia. Tenemos voz. Se hace una cumbre, un seminario, un coloquio, lo que sea, hay que tener una unidad para hacer política. Porque si se queda cada uno en su pequeño espacio a tentar garantizar las leyes peruanas, los salarios peruanos, se van a pasar por arriba. Como han visto aquí, la estrategia de industrialización y para los puertos no tiene en cuenta el sector civil ni el trabajador portuario. No tienen voz. Entonces, para hablarmos que tenemos voz, tenemos que comprender cuáles son las nuevas rutas de integración. Esa cuando se habla local, mucho claramente, es integrar los puertos de Perú. Integrar costa, sierra y selva. Eso es local. Desarrollar a Perú. En Sudamérica son las nuevas rutas de integración. Entonces, hay una estrategia para Amazonas, para Isla Guyana y el Caribe. Entonces, para Amazonas es cuando se pega toda la Amazonía y entra, pasa por Belén en Brasil, por Manaus, y se va a terminar en Perú o en el puerto de Manta en Ecuador. Entonces, son estrategias que también hacen un transbordo del Pacífico al Atlántico. Esa es una estrategia que tiene mucho que ver con los puertos peruanos. Hay el cuadrante Rondón, que es la parte central de Brasil que se conecta con Bolivia y con Perú, que es la integración del Pacífico. Y yo agregaría que es el ferrocarril que no está aquí, pero que interesa a China, a Perú y a Brasil y a Bolivia, seguro, que es integrar a Perú, a Chancay, a los puertos de Brasil. Hay la estrategia Capricornio y bioceánico del Pacífico, que es Paraguay, el sur de Brasil, la parte más desarrollada está São Paulo, también con Bolivia y con Chile. La bioceánica es del sur y del Pacífico, que es también de Argentina y de Chile. Y la industria ferroviaria, naval y portuaria, que se desarrollan juntas de eso. Entonces, de un lado es poner más dinero, derechos y poder en la mano de los portuarios. Si desarrollamos en un lado, para nosotros es poner más dinero, derechos y poder en nuestras manos. Pero ¿cómo vamos a llegar a los empresarios, al gobierno, el parlamento peruano, a la sociedad civil, a la ciudad portuaria, a la comunidad portuaria? Vamos a decir, nosotros estamos muy interesados en poner más dinero, derechos y poder en nuestras manos. No es eso solo. No es este egoísmo. Está involucrado en una estrategia compleja y completa, integral, de desarrollar a todos, pero dentro está nuestras leyes, nuestros derechos, el trabajo organizado, tener una ley integral que no va a hacer separación de un portuario, de un puerto del otro puerto, ni dentro del mismo puerto de un portuario de segunda o tercera clase para uno de primera clase.
Eso no es sostenible. Eso tiene que se hablar dentro de las centrales peruanas. Eso no es sostenible. ¿Cómo podemos mirar a un portuario que no tiene derecho y otro que tiene derecho? Eso le van a sacar los que tienen derecho. Eso está claro, cristalino. ¿Por qué le van a precarizar? Es así, mis compañeros. Miren por la calle. Miren que la precarización en Perú está muy alta. Entonces, miren los que están en la calle. Dicen, mira cómo ellos están libres en la libertad capitalista. No tienen, el salario no llega al medio del mes, o su gente, que no es salario, es su gente. Son libres, son libres. Y el salario no llega al mitad del mes. No se puede pagar un alquiler. No se puede pagar una casa propia. No se puede comer, el poder de compra no tiene. Pero son libres. Entonces mira a estos libres para mirar a los trabajadores de segunda clase, tercera clase del puerto y dice, bueno, pero están mejores que los libres. Para después mirar al trabajador de primera clase del puerto y decir, pero se puede disminuir un poco aquí, se puede flexibilizar sus derechos para dar ventaja agregada a los patrones que vienen a traer presupuesto para Perú, a se involucrar al desarrollo de Perú. Tenemos que facilitar su camino. No, tenemos que tener una estrategia. Entonces, a la estrategia de industrialización en las nuevas rutas de integración sudamericana, latinoamericana y caribeña necesita de los portuarios para que junto de la clase trabajadora sometan la estrategia industrial, logística y productiva al control de la clase en la sociedad, en lo local, en las hidrovías, en los ferrocarriles, en América Latina, en el Caribe, pero a partir de Perú. Por eso estas nuevas rutas de integración se pegan con eso. Entonces poner más dinero, más derechos y poder está integrado para los portuarios, está integrado a integrar a Asia y Pacífico a través de estas 5 rutas, pero también el Atlántico. Porque tenemos que poner énfasis en América Latina, porque si Perú se conecta con Asia, se puede también conectar con el Atlántico. Entonces son 6 rutas y énfasis en México, Centroamérica y el Caribe. Y seguro que se va a pasar por Brasil. Entonces la estrategia para empezar con la integración local, pasar a América Latina, a la alternativa BRICS, que es el cinturón con China en Asia, y la soberanía en la ruta hegemónica sobre los trabajadores portuarios, las comunidades y la sociedad. Entonces, si involucramos los trabajadores, las comunidades, la sociedad en los caminos de suministro con una estrategia peruana, nosotros vamos a poder proponer tener más dinero, más derechos y poder en nuestras manos. Próximo. La presión que se pueden ejercer los portuarios sobre la estrategia de industrialización e integración soberana. Eso es muy importante, compañeros. Porque tenemos 4 proposiciones aquí para hacer. ¿Cómo ponemos presión? Entonces estamos saliendo de la parte teórica para la parte práctica. La estrategia de los trabajadores para desarrollar los puertos locales y nacionales, porque sabemos que hay una diferencia de un puerto local y un puerto como Callao y cómo se va a hacer como Chancay. Desde la industria y el comercio interior, agregando valor, foros y visitas a puertos de América Latina y el Caribe. Entonces tenemos que conocer más a puertos de América Latina y el Caribe. Por eso tenemos que visitar más, hacer una comisión de las centrales, de las federaciones, 4 o 5 personas. Uno va de su puerto, visita, hace un intercambio, trae más conocimiento, más solidaridad, se construye puentes. El otro es interno. El otro para integrar a la nueva ruta de la seda, comprender cómo opera China y los BRICS dentro de Perú. Y se interesa Perú ser BRIC también. Esa es una alternativa para Perú. Y sincronización tecnológica
en una huelga de los grandes puertos. Eso es muy importante porque si Perú está conectado con los grandes centros, se puede con tiempo y desarrollo y mucho pensamiento, muchas charlas, muchas tentativas y errores y acertos aquí, ahí, vamos desarrollando este contacto, esta intimidad para hacer una huelga sincronizada. Trabajadores en el puerto de Brasil sincronizando paros con trabajadores de Perú. Eso es posible, pero tiene que desarrollar. Eso es la cosa que se puede tener por arriba. Sería, como se dice, una cosa que hoy es difícil hacer, pero no es imposible. Sería la cereza que se pone arriba del pastel, la cosa que se termina, pero no es tan difícil así. Tenemos que pensar que se puede empezar por cosas más simples. Entonces, hacer presión interna sobre los gobiernos municipales y provinciales que están pegados con puertos, con los trabajadores portuarios para garantizar la prosperidad compartida en los puertos. Dice, mira, la productividad está aquí, porque hay que conocer la productividad. Y los poderes municipales, los gobiernos y provinciales, a ellos les interesan que tenga más productividad, más valor agregado, más industria, porque se va a convertir en más impuestos. Y resulta que esta prosperidad se va a convertir también en más salarios, y más plata, y más derechos para trabajadores portuarios. Entonces sería la primera. Después, la presión para que más bienes y productividad se dirijan a los puertos de América Latina y el Caribe. Entonces, para ya de tenermos bienes agregados en Perú, estos bienes, esta productividad, no tiene que solo se quedar, ¿es para China o para Estados Unidos? ¿Está en la ruta alternativa o la ruta principal? No, vamos a desarrollar un comercio latinoamericano y caribeño. Vamos a desarrollar los puertos locales en Perú. Entonces es muy importante. 3. Presión sobre el sector minero, la minería y agrícola, y yo agregaría el pescado y otros sectores que se puede hacer una encuesta. Geraldo, es muy importante pesquisar a Perú, conocer a Perú. Yo estoy haciendo una introducción. Cabe a usted y a vos hacer un estudio profundo de la industria potencial de Perú. Eso es muy importante, que tengamos eso aquí como estrategia para desarrollo. Entonces, la industria básica, porque no hay posibilidad de tener industria. La gente habla, oye, no, y la industria 4.0, y eso, pero no hay ni industria básica. Si ponen aranceles de 500, 600%, una locura como ese que está ahí, ese Trump, ese Marco Rubio, y todos haciendo aranceles imposibles, ¿cómo Perú va a importar máquinas que se va a hacer la industria básica? Perú tiene que tener su propia industria básica, o complementaria con países vecinos, en una estrategia común y agregando valor, porque eso resulta en más derechos portuarios y más trabajo organizado exclusivo bajo una autoridad pública portuaria. Y por fin, presión sobre las principales rutas globales con tecnología para agregar valor y sincronización de huelgas construidas en los principales puertos globales. Eso te voy a decir como sindicalista. Yo hoy hablé contigo de eso. Una federación internacional está más dirigida a hacer cartas de apoyo de eso. Otra va a hacer brigadas, otra va a tener un estudio para tener más, profundizar el control de la cultura portuaria. Todas son importantes, pero en la hora del paro que se va a mirar quién es de verdad que se hizo una buena estrategia conjunta. En la hora de la protesta,
en la hora del paro, en la hora de la lucha que se mira la solidaridad. Y eso tiene que ser sembrado. Nosotros somos sembrados, vamos a sembrar. La gente está muy preocupada con la cosecha, pero nosotros tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar esa solidaridad. Y no es fácil de hacer, pero es posible. Próximo. Pero eso se empieza se comienza con la unidad dentro de Perú, porque sin la unidad no se puede hacer internacional, no se va a hacer conexiones, eso es imposible. Entonces, resulta que tiene que tener presión sobre alcaldes y gobernadores provinciales. Eso es la presión portuaria, es la presión local. Construir una estrategia para el desarrollo nacional de la industria y el comercio que afirme la centralidad de los puertos organizados. Mira cómo nosotros podemos tener una alianza táctica con el sector industrial, sea de minería, sea de pescado, sea del agro. Y ahí, con esta estrategia, vamos a hablar con una fuerza mayor, con una correlación de fuerza con el operador portuario, sea privado, sea público. Y vamos también a hacer presión dentro del gobierno. Pero cuando hacemos presión con los alcaldes y gobernadores provinciales, estamos haciendo presión con los puertos más vecinos. Eso es muy importante. Entonces, la cuestión de puertos organizados son puertos que tienen leyes de sindicatos. Porque puertos que no tienen leyes no son puertos organizados. Es el caos. Con un puerto público, un puerto con mano de obra organizada exclusiva bajo el sindicato. No con trabajadores de primera y segunda clase, pero con trabajadores portuarios ciudadanos plenos de derechos. Construir foros con trabajadores de comunidades para desarrollar una ruta de integración nacional. Una ruta de integración nacional. ¿Qué es esa ruta, Marcelo? ¿Qué es esa ruta, Geraldo? La ruta es muy simple, es que integre los puertos de Perú, de norte a sur. La ruta que integre costa, sierra y selva. Y después va a integrar toda Latinoamérica. Después va a integrar los puertos internacionales, la alternativa con China, con los BRICS, pero parte de una ruta de integración nacional, con una marina mercante desde la industria naval, con vías fluviales dentro de Perú o integrando en Latinoamérica, en Sudamérica, con puertos estratégicos para el comercio interno y el desarrollo nacional basado en el comercio local, preparando la integración de América Latina y el Caribe. Pero ¿por qué hablas tanto de integración de América Latina y el Caribe? Para salir de este debate burro que se hace entre China y Estados Unidos. Tenemos una tercera opción, que es desarrollar a nosotros mismos, desarrollar a Perú con nuestros vecinos, hacer más barato, hacer más cerca, hacer más solidario. Las rutas alternativas y la ruta global hegemónica, que también no tenemos que decir que cerrar la puerta. Entonces tenemos que disputar la sociedad nacional. Cuando se tiene un frente, disputamos la sociedad nacional. Hablamos con una voz a la sociedad peruana, sea en la alcaldía, sea en los gobiernos provinciales. Entonces, tenemos que hacer eso disputando la sociedad nacional para el desarrollo sostenible con la exclusividad, con el trabajo exclusivo, organizado bajo el sindicato, un puerto público o con una autoridad pública o con una estrategia pública, porque eso interesa dar sostenibilidad financiera, de planificar para el empresariado, para la estrategia también de los obreros. Nosotros tenemos que tener una estrategia de largo plazo y eso se hace como parte de una estrategia nacional de desarrollo. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a construir Perú. Entonces, ayuda a construir a Perú, ayuda a construir el Perú. Hablar de eso con los
Patrones, estamos ayudando a construir el Perú. Próximo. Presión sobre el Parlamento para la complementariedad. Eso es muy importante. El Parlamento, sabemos todos que no es el cielo en la tierra, ¿no? Es un Parlamento golpista. Pero sabemos también que hay una correlación de fuerza. En esta correlación de fuerza, nosotros tenemos que tener voz. ¿Cuál es la estrategia peruana para Perú, para ser Perú, para desarrollar a Perú? Entonces, cada diputado va a tener una cara. Algunos tienen cara dura, pero esos que tienen cara, sea de derecha, sea de izquierda, sea de que digan, nosotros no somos más ni derecha ni de izquierda, eso es de derecha, que habla que no son ni de derecha ni de izquierda, son de derecha. Pero hay que hablar con todos, hay que presentar la hoja de la estrategia de los trabajadores portuarios para complementariedad. ¿Complementariedad de qué? Industrialización, puertos, derechos, sostenibilidad. Esta es la competitividad. Entonces, presionar el Parlamento peruano para un proyecto de incremento de exportaciones e importaciones que pasan por ¿dónde? Por el puerto. ¿Que va a agregar valor? ¿Para dónde? Para el puerto. ¿Que va a hacer productividad? ¿Para dónde? Para el puerto. ¿Para hacer más salario? ¿Para quién? Para el puerto. Para los portuarios. Entonces, todo está conectado. Entonces, exportaciones e importaciones que abarque toda la cadena industrial y logística nacional para América Latina, involucrando a las universidades. Vamos a invertir, ¿no? Parte para el gobierno, parte del sector privado, de los patrones. Nosotros no. Parte de los obreros va para las universidades, para el Parlamento, que es, entre comillas, la casa del pueblo, estableciendo una ley única para los trabajadores portuarios. La estrategia de nosotros, entonces, tener una ley única para trabajadores portuarios, no de primera clase, de tercera clase, de segunda clase, de cuarta clase, de precarios, no, de trabajadores que están subcontratados, no, pero trabajadores bajo la ley. Pero ¿cómo vamos a presentar eso sin una complementariedad? Con agregar valor, con productividad, con desarrollar el país, con industrialización. Todo eso está dentro de una estrategia en el Parlamento para la ley única y trabajo exclusivo y puerto con la autoridad pública como bandera central de nosotros, pero está pegada con la industrialización del país, con agregar valor, con más productividad. Entonces, nosotros tenemos una complementariedad a las cosas que estamos presentando. Además, vamos a visitar los puertos de América Latina y Caribe, estudiando las mercancías transportadas e investigando la complementariedad de la industria peruana. Entonces, hablando como hablan los empresarios. ¿Por qué emprender tiene que estar bajo las manos de los empresarios y no de los obreros? Tenemos ideas, tenemos saber, tenemos cultura, pero tenemos que tener estrategia. Después, construir una estrategia con los gobiernos de América Latina y los trabajadores, documentos de intención. Vamos en un sitio que está más pegado con lo que estamos hablando, presentamos la hoja. Ellos están de acuerdo, se hace un documento de intención que va conectando gente, sea trabajadores, sea gobiernos. Para el desarrollo sostenible, promoviendo espacios donde los derechos, sostenibilidad es eso. Somos nosotros, gente. No es solo el arbolito, el pajarito. No, 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 no. Somos nosotros. Sostenibilidad es trabajo. Un puerto sostenible es un puerto con derechos. O no es sostenible. Entonces, en ese sentido, es desarrollo sostenible, promoviendo espacios donde los derechos y la autoridad pública en los puertos asuman un papel central para el desarrollo de la región y de Perú, seguro. Próximo.
La máxima presión en minería, agricultura y energía y pescado y los sectores que se va a hacer una encuesta para saber los sectores más sencillos. Máxima presión. Y presión en el sentido que estamos presentes. Si no estamos con mucha gente, solo con calidad, pero no con cantidad, vamos a hacer charlas. Vamos a promover encuentros, diálogo. Pero si tenemos fuerza, vamos a hacer protestas, vamos a hacer paros, vamos a hacer presión, hasta que sea una máxima presión en esos sectores. ¿Para qué? Para tener apoyo. Entonces vamos a decir, minería, ¿por qué no se agrega valor aquí en Perú? Nosotros queremos que pase por el puerto el valor agregado, el hierro, se puede pasar como azo, el aluminio, no que se pase solo como bauxita, pero que se pase también con valor agregado y toda la minería. Hay una tecnología cultural ancestral en Perú para eso, para la minería. Nosotros tenemos que tener ese rito, ese desafío, es también una osadía. Entonces, la máxima presión de los trabajadores portuarios de Perú debe ejercerse primero sobre el sector minero, para que se desarrolle agregando valor. Charlas comunes para que se convierta en un aliado del sector logístico. Dentro de las propias centrales hay que buscar a los trabajadores para que ellos hablen con nosotros. ¿Cómo podemos ayudar a desarrollar tu sector? Respetando los derechos y los puertos públicos y los portuarios, seguro, para que se integre a las rutas alternativas, a las hegemónicas globales, es decir, con mayor integración a los BRICS. Hay que hacer ese debate. ¿Perú tiene que estar en los BRICS o no? En ese sentido, con África, con Asia y principalmente con ASEAN, porque Perú está muy conectado con Pacífico, entendiendo que China necesita estabilidad a su abastecimiento. Entonces nosotros podemos presionar a la minería diciendo, mira, nosotros estamos en el cuello de botella. A vosotros interesa estabilidad para que la ruta se va tranquila hasta China. Y a nosotros interesa también que se agregue valor, que tengamos paz. Pero nosotros no vamos a hacer una paz de miseria y vivir en la miseria. Entonces, esta sostenibilidad, esa estabilidad en su abastecimiento es interesante para ellos y para nosotros en la nueva Ruta de la Seda. Eso pone presión sobre los puertos. Cuando hacemos alianza con el sector de minería, del agro, de pesca, de energía, etc., pone presión a los patrones de los puertos. Presionar a las embajadas de esos países, promover encuentros con trabajadores de esos países o locales estratégicos en una misma ciudad, rodoviarios con portuarios. ¿Cómo se hacen en tu federación, Geraldo? Eso es muy importante. Entonces, esos trabajadores de la logística, del sector minero, agrícola, de la industria básica, y de la industria petrolera y de la petroquímica, de pesca, llevar a los gobernadores, alcaldes, parlamentarios, ministros, a las universidades y disputar en cada espacio de la sociedad en su conjunto nuestras demandas, la hoja, presentar en esos espacios. Próximo. La disputa y la presión en el proyecto soberano industrial. Entonces, promover foros unitarios, esa palabra es muy importante, de la industria. Entonces, los portuarios van a promover un foro de la industria para la industrialización de Perú, van a tener voz para la logística del Perú. Un proyecto industrial soberano necesita ser complementado con la investigación. Eso tiene que hacer vosotros. Yo estoy aquí haciendo el principio. Eso que es más de detalle. En Perú se hace en Perú. Entonces, para la participación de los trabajadores portuarios, donde nosotros podemos participar. Entonces, necesita pasar de la estrategia defensiva de sus derechos, que solo habla, no, estamos perdiendo derechos, estamos perdiendo trabajo, estamos perdiendo condiciones de salud y de trabajo, para una disputa
ruta estratégica del rumbo de la industrialización de la logística peruana, a disputar con gobiernos de patrones. Necesitamos discutir las 4 rutas de integración, los 4 caminos, como una política integrada, complementaria de los trabajadores, porque va a involucrar sus derechos, sus salarios y el Estado peruano con el mundo. Debemos luchar por cada espacio que possamos ocupar. Próximo. Estibadores y portuarios sincronizados a nivel mundial en huelga. Eso es muy difícil. Pero si ellos tienen contacto en rutas con Perú, porque la situación de la ruta alternativa con China es una otra cosa, porque con China se hace bajo un trato con el gobierno peruano. China hace, es que el gobierno peruano habla. Si el gobierno peruano dice que va a tener una zona de industrialización especial en Chancay, eso se va a pasar. Si dice que no, no se va a pasar. Ese es el caso de China, porque China no impone. El Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, Japón, Corea del Sur, Australia, etc., estos hacen lobbies en el Parlamento peruano. Por eso nosotros tenemos que conectarnos con los sindicatos, con presión en esas embajadas, etc. Porque eso hace presión y nosotros tenemos que hacer presión también. Entonces, a partir de un estudio detallado de la ruta hegemónica, que es esta, con esos países, es necesario construir una sociedad, solidaridad práctica con estos sindicatos que son fuertes para hacer paros conectados, enfrentar a los trabajadores, para enfrentar, ellos tienen una solidaridad práctica que enfrenta a los trabajadores. Nosotros tenemos que tener una solidaridad práctica para enfrentar con los trabajadores de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, Japón, etc. Promover urgentemente un estudio sobre el grado de complementariedad del comercio exterior peruano. Eso tenemos que hacer nosotros. El número de embarcaciones y el embarque, desembarque de mercancías y qué tipo de valor agregado tienen. A partir de allí, centrarse en construir un paro sincronizado con los trabajadores de la ruta hegemónica global, que tengan condiciones para un movimiento combinado. Entonces, recibir carta de solidaridad es muy bueno. Un email, una presioncita en un gobierno aquí, un parlamentario ahí, sí, es muy bueno. Pero tener una solidaridad concreta, eso no es fácil. Y eso que tiene que ser buscado. Entonces, colocando la cuestión del puerto público, la exclusividad del trabajo, el trabajo organizado, la ley única portuaria, la ley unitaria, en el centro de la acción de los trabajadores peruanos, para luego buscar una demanda central y otra complementaria de cada puerto en la ruta y la alternativa al cinturón y ruta y la ruta hegemónica. Promover visitas de acción combinada con los puertos centrales del mundo y firmar documentos de solidaridad con publicidad para quienes construyen el movimiento de huelga. Eso no es fácil, pero nosotros tenemos que compartir nuestros problemas con ellos. Se empieza por ahí. Entonces, no es que la federación dice que la ley unitaria nacional es la cosa más importante, pero tenemos que hacer una encuesta. Por eso la encuesta es muy importante, para saber de los trabajadores, para ellos, qué es la cosa más importante. Y vamos a conectar eso. Cuando hablamos con los trabajadores de otros países, sabemos porque conocemos la tragedia de los trabajadores en el día a día. No estamos inventando. Y eso es muy importante. Próximo. Para conectar nuestras luchas hay que conectar nuestras demandas. Entonces, promover una política estratégica integral, desarrollar nacional y su cadena logística local, conectando los puertos, y nacional, costa, sierra, selva. Regional, América Latina, Caribe. En América Latina y el Caribe, de la nueva Ruta de la Seda,
con los BRICS, con China, y con la afirmación de la soberanía peruana y la solidaridad en los puertos y rutas de abastecimiento que son centrales. Entonces nosotros vamos a nos conectar con el que Perú se conecta. Si Perú se conecta más con Brasil, nosotros vamos a conectar más con Brasil. Si conecta más con China, más con China. Pero tenemos que pensar que ni China ni Brasil son centrales. Central para la burguesía de Perú es Europa, es Estados Unidos. Entonces es importante para nosotros que nos conectemos con esos sindicatos para saber quién tiene solidaridad con nosotros. Y ese es el aspecto central de la lucha, el derecho a una ley portuaria única. Y tenemos que hacer una encuesta con los trabajadores preguntando también qué se agrega a eso. Que sea laboralmente organizada exclusiva, nosotros, una estrategia de trabajo organizado en un puerto público. Eso todo como un cemento para hablar con los trabajadores, pero también con otros trabajadores de otros países. En ese sentido, proponemos 3 ejes centrales de intervención para la reflexión. En primer lugar, la construcción de foros en ciudades, en provincias, en países centrales, con condiciones de solidaridad. Entonces, vamos a estudiar primero en Perú, dónde se conecta nuestra minería, los países centrales, nuestra minería, nuestro agro, nuestro pescado, nuestra energía. ¿Para qué países? Bueno, entonces vamos a intentar hacer foros con estos países, en nuestras ciudades y provincias. ¿Cómo? Invitando autoridades, sindicatos de estos países en esas ciudades portuarias, en esas provincias portuarias, para hablar de qué? De desarrollo común sostenible, con leyes. Y países centrales con condiciones de solidaridad, porque hay que buscar primero a ellos que tienen más condiciones de ser solidarios. ¿Qué es solidaridad? Es concretud. Entonces, se tiene un paro importante en Perú y otro en Estados Unidos, se van a conectar con México, con Brasil, con otras partes. Entonces, eso es muy central. Pero comprendiendo que los países centrales son más importantes para la burguesía que Brasil y que Argentina y que China. Aunque para Perú, como es la principal estrategia de China, es Shanghái, pero es diferente porque China no hace presión en el Parlamento peruano. Que nace es Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo vamos a lidar. Tenemos que lidar con el Parlamento peruano para que nuestra estrategia sea presentada a China. Por ejemplo, se va a hacer una región de industrial especial, una zona industrial especial en Shanghái. Esta tiene que estar bajo la ley peruana y el sindicato peruano y las leyes portuarias. Eso es, se va a hacer eso en donde, en la embajada de China o en el Parlamento peruano, en el Parlamento peruano. Pero se está haciendo con Estados Unidos, ellos van a poner presión en el Parlamento peruano. Entonces va a ser muy difícil que tengamos una estrategia de nosotros para proponer a un diputado que está agregada a la plata que viene de Estados Unidos para votar en el Parlamento peruano. Por eso tenemos que tener más calidad en nuestras estrategias e involucrar a más gente. Por eso esas cumbres es muy importante. En segundo lugar, una estrategia de fortalecimiento de los frentes de defensa de los derechos portuarios con énfasis en la comunicación y las disputas con la sociedad en los lugares de trabajo, la vivienda, las universidades y los parlamentos. Entonces, para hacer un resumen, un frente unitario de defensa de los derechos portuarios. Ah, yo estoy por, entonces somos aliados. Yo estoy en contra, entonces no somos aliados. Se no firma la hoja que dice que es mi aliado, que comprende y que está sencillo a mi sufrimiento, a mi pérdida de derechos, a mi bajos salarios, a mi precariedad, a mi situación que no tengo la ley unitaria para los portuarios en el puerto, entonces no es mi aliado práctico. Entonces hay que buscar aliados prácticos. Ese es el segundo
lugar aquí de la estrategia, para hacer un frente, el frente. Se habitúa a decir el frente. ¿El frente de qué? De defensa de los derechos portuarios. ¿Quién firma? Primero las 4 centrales. Porque se va a hacer un frente solo con una central, mejor que no lo haga. Porque no se va a pasar nada. Tiene que tener una voz para el gobierno, para los patrones, para hablar con el sector de minería, con el agro, con los de pesca, todo. Hay que tener una estrategia unitaria. Y eso se va a buscar aliados locales en las comunidades, en la universidad, y hacer disputa en la sociedad. Y en el Parlamento, seguro, que va a tener muchas risas, pero pocas firmas en la hoja. Pero la plática es el criterio y la verdad. La risa no hace nada, pero una firma se puede poner en la televisión, se puede decir, no, ese diputado está con el frente para la defensa de nuestros derechos, pero no se presenta este frente directo. Hay que hablar primero de una política estrategia integral que tiene industrialización, desarrollo, hacer Perú, hacer país, para que todos los ciudadanos peruanos puedan ter ciudadanía, y también los portuarios. Entonces, y por último, la construcción de centros de defensa del derecho al trabajo organizado en el puerto público y privado, se agrega, para la defensa física de ese derecho. La unidad es la llave. Entonces, eso es muy importante. En cada puerto se va a tener 5 o 10 trabajadores que son muy, muy fuertes. Son cuadros políticos. Estos van a organizar pequeños centros de defensa de los derechos portuarios. ¿Para qué? Para cuando tenga una pelea, esos centros se van a pasar de la teoría a la práctica, de la defensa al ataque. Entonces, nosotros tenemos que tener centros organizados locales. Esos son complementarios a los sindicatos y vamos a tener una clase para hablar más a miúdo de eso. Próximo. Esa es la cereza en el pastel verdadero, ¿no? Foros para discutir la estrategia integrada para la revolución peruana. Cuando hablo de revolución, no es que sea una cuestión de revolución socialista. Estoy hablando aquí de una revolución popular, una revolución de desarrollo, pero una revolución de cambios radicales para desarrollar a Perú, para ser Perú. Entonces, la revolución peruana es que cambios radicales. Yo estoy utilizando aquí la palabra revolución peruana porque estoy poniendo en el sentido mariático. Pero se puede, cuando se presenta para los patrones, decir, nosotros queremos que es un cambio radical. Una cosa que se pasa por el pujo, una mercancía que se pasa por el puerto, que no tenga valor agregado, que se va a agregar valor, es parte de esa revolución. Una ley portuaria unitaria es parte de esa revolución. Un salario mínimo nacional para los trabajadores peruanos que sea digno es parte de esa revolución. Un salario mínimo portuario nacional es parte de esa revolución. Entonces, foros para discutir la estrategia integrada que estamos hablando, que es hablar de desarrollo, industrialización y de derechos para la revolución peruana, para cambios radicales. Los trabajadores portuarios, como lo hicieron en el pasado, tuvimos una clase donde el puerto de Callao, en la época de Mariátegui, hizo un paro muy importante. Entonces, ¿cómo lo hicieron en el pasado? Cuando intervinieron en la sociedad, disputaron la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que disputar. Entonces, tenemos que estar pronto para disputar cada espacio, desde un espacio central en la ciudad, en la provincia, en el país y en el exterior, donde crean estratégico debatir con otros trabajadores, comunidades, la ciudad portuaria, otros actores de las cadenas de suministro. Si no podemos viajar a otros países, invitamos. Hacemos una reunión en nuestro sindicato. Vamos a la embajada a invitar a un sector de industria, después de hablar con la industria local,
hacemos un cumbre para hacer el desarrollo con derechos, con sostenibilidad, con estrategia, con integración, suministro, y disputar a la sociedad en su conjunto, expresando su voluntad de desarrollo del país y la solidaridad y confrontación para tal fin. Se disputan sobre lo mayor, con seguridad pueden disputar sobre lo menor. Entonces, cuando presentamos que tenemos una estrategia para la Revolución Peruana, seguramente que tenemos una estrategia para la ley nacional y para los salarios peruanos, porque el que puede disputar sobre el mayor puede disputar sobre lo menor. Si disputan sobre lo mayor, también disputarán sobre lo menor. Si luchan por un cambio profundo en la sociedad peruana hacia la industria, la logística, la productividad, seguramente podrán lograr una ley única para el trabajo portuario, con más salarios, con más plata, con más jubilados, con menos horas trabajadas y también trabajo organizado exclusivo en un puerto público o con una autoridad pública. Entonces, eso está todo involucrado. Pero para presentar a la sociedad, no tenemos que ser cooperativos, pero tener una visión de clase. Próximo. De estos foros nace el Frente Estratégico para Construir y Defender Derechos. Nosotros no podemos hacer foros solo con nosotros. Se podemos para convencer y compartir nuestras ideas con nuestros mismos trabajadores. Pero a partir de eso tenemos que salir de los muros de los puertos. Los trabajadores portuarios construirán frentes en cada espacio, desde la ciudad, la provincia, el país, en el exterior, donde se realice la comunicación y ocupación de espacios institucionales y no institucionales, paralelos, academias, parlamentos, medios de comunicación, la media, etcétera, donde cada uno de los actores que conforman el frente expresarán solidaridad y enfrentamiento para desarrollar y garantizar derechos de manera sostenible y sostenible. Se firman documentos de solidaridad. Esos documentos que se firman son muy importantes. Son bilaterales que se hacen para manifestar la voluntad de llegar hasta el final. Se da mayor visibilidad a estos documentos, se fomenta más solidaridad. Entonces se utilizan las 3 federaciones globales para hacer eso, el IDC, la ITF, la FSM, todos, y un día la Federación China, donde sea, tenemos que agregar a unidad. Y dentro del Perú, a partir de una unidad para el Frente por los Derechos Portuarios. En estos foros se presentará un resumen de las reivindicaciones portuarias, una hoja que se dice, aquí están concentradas nuestras demandas. Pero hay que escuchar al trabajador en la base para hacer eso. Conjugadas con las demandas de la clase trabajadora por la industria, la logística y el poder popular. Próximo. Desde las bases nacen las tácticas para construir y defender los derechos. Entonces, nosotros estamos hablando grandes cosas, pero tenemos que estar conectados con las bases para que las tácticas del día a día puedan construir y defender los derechos que queremos. Pero esos que piensan pequeño, que van a defender su pequeño derecho, no van a lograr nada, porque no tienen pensamiento clasista. No pueden disputar a la sociedad, porque los patrones tienen muchos más recursos, mucho más presupuesto, mucho más poder, mucho más media. Entonces nosotros tenemos que también nos conectar, salir de la cajita. Los trabajadores portuarios construirán grupos de base de manera organizada a partir de su experiencia natural, porque ya trabajan en grupos, en la base, en el trabajo grupal, enumerando una lista de prioridades para el debate. Por eso la encuesta es importante. Profundizando la cohesión, buscando una política de complementación y renovación. Entonces, cuando va a hablar de tu derecho, complementa y habla de industrialización, de ciudadanía para el peruano. Porque así se conecta con el peruano. Se habla de tu derecho, de tu umbrilo. No va a haber nada. Eso es muy importante. Del personal para los trabajadores portuarios. Entrenándose para la defensa física de lo que entiende que es importante para la defensa como los trabajadores portuarios. Entonces, hay que defender físicamente. Muchas veces en un paro
en una protesta tenemos que defender físicamente. Entonces, se va a tener grupos de estudio, pero grupos de defensa física. Isso você vai fazer também como cidadãos, como classe obrera. Quanto mais se agrega gente em el frente portuário de defensa de direitos, mais condições temos de fazer isso. Então, os grupos de base e consejos, segundo o nível de educação, porque se é um grupo, tem pouca educação. Se é um conselho, tem uma educação mais agregada. Son el espacio no institucional, por eso complementa el sindicato, vamos a tener una clase para hablar solo de eso, de creación del poder popular, y abarcan todo el trabajo en el puerto, y más allá del trabajo en el puerto, en los lugares más estratégicos, con otros trabajadores, camiones, buses, sector aéreo, sector de marinos, construcción civil, construcción naval, campesinos, son estratégicos en sus lugares de residencia, trabajadores de energía, de minería, en la ciudad portuaria, en la cadena logística, de la fábrica al puerto y del puerto a la fábrica. Eso está conectado. La cultura peruana del puerto tiene que pasar a ser una cultura obrera, que se comunique con otras culturas. Próximo. Entonces, por fin, la estrategia integral de defensa de los derechos se profundiza en la organización de la Revolución Peruana. Entonces, este cambio radical que hablaba Mariátegui, entonces el pensamiento, el método y la práctica, que es la praxis. Entonces, se profundiza la estrategia y la táctica en la organización de la Revolución Peruana. Pero, porque no hay que hablar de Revolución Peruana, la Revolución Peruana, un cambio radical, que decían que Pedro Castillo iba a ser el pobrecito, que no iba a hacer nada de eso, que no tenía ni formación para hacer eso. Pero las élites peruanas estaban todas locas, diciendo que se va a hacer el sendero gobierno. No, nada de eso. No hay ni sendero, ni terrorismo. Aquí se está hablando de cambio radical para que nosotros tengamos ciudadanía, para que se pueda pensar en control de las riquezas que se producen, en control de la estrategia, de la táctica, de los salarios, de los derechos. Por eso el frente, para hablar de Perú, para hablar de la industrialización, es la Revolución Peruana. Para hablar de que se agregue esta industrialización con valor agregado, con productividad. Eso es Revolución Peruana, para que cada ciudadano en una comunidad portuaria, en una ciudad portuaria, tenga el mínimo. Y un peruano no necesite vivir en la miseria. Cuando sale del puerto, se va en la casa, no tiene agua, no tiene derechos, no tiene una carretera, no tiene nada, porque se pasa eso en el mundo, con muchos portuarios. Entonces eso es revolución, eso es el cambio radical, eso se está agregado con el pequeñito. Quien construye más derechos también construye sus derechos. Quien construye más derechos para todos los ciudadanos portuarios también van a construir derechos para los portuarios. Quien construye más derechos también construye sus derechos. Los trabajadores portuarios construirán frentes y centros para defender y debatir la estrategia nacional de desarrollo, logística, productividad. Todo eso es revolución peruana. Junto con la garantía de derecho al trabajo organizado, el puerto público, el frente debatiendo una ley integral, unitaria, para todos los trabajadores peruanos, a partir de un documento sencillo que se debate en la base y directo de una página, de una hojacita para los trabajadores, las comunidades de la ciudad, para que todos puedan comprender este documento, expresando su voluntad decidida, inquebrantable, de garantizar la integridad de la agenda. Lo harán en frentes y centros para defender esos derechos de organizar y movilizar a los trabajadores, las comunidades y la ciudad portuarias. Entonces, bajo el paraguas de una estrategia portuaria, está bajo el debate que se va a hacer en la comunidad portuaria y la sociedad peruana.
La maduración de la educación desde el frente hasta la parte, hasta el partido, es la parte, no el partido político que está en el Parlamento, pero la parte de los trabajadores que hacen lucha. Y desde el núcleo hasta el Consejo, en la construcción del poder popular, determinará la victoria estratégica. Entonces, cuando pensamos grande, garantizamos en el camino nuestro derecho como portuario. Pero si pensamos pequeño, se hace muy difícil. La estrategia integral de defensa de los derechos se profundiza en la organización de un pensamiento mayor, como decía Mariátegui, y por el mismo método y por la misma práctica, un cambio radical, una revolución peruana. Gracias. Paso a vos, a usted la palabra. Hola, Mariano, ¿qué tal? Hola, Geraldo. ¿Qué tal, compañero? Bien, mira, todos los puntos que has estado tocando, en verdad, súper interesantes. Nosotros, por ejemplo, acá en Perú, si bien es cierto, tenemos una ley del trabajador portuario, que es la ley 27866, es una ley especial, entonces no aplica a todos los trabajadores portuarios. ¿No? Es una ley especial y por lo tanto crea un régimen especial, sí, que es al que pertenecemos la mayoría de nosotros, ¿no? Los compañeros que están ahorita asistiendo, ¿no? Helen, Lenka, Leonardo, que estuvo hace rato, y los que probablemente van a ver en la grabación de la clase, somos los que estamos formando parte de la ley especial, del régimen especial. Y sí, en efecto, eso crea pues eso segrega, ¿no?, a los trabajadores, porque hay otros trabajadores portuarios que pertenecen al régimen general, ¿no?, que es el 728, ¿no?, que es el régimen general del Perú. Y sí, eso ha generado bastante división. Sería ideal tener una ley que agrupe a todos, no solamente a nosotros y a ellos, ¿no? El régimen, o sea, los trabajadores portuarios eventuales, que somos nosotros, y a los trabajadores 728, sino también, por ejemplo, a los tercerizados, ¿no? Eso, por ejemplo, no hay, en este momento no hay, simple y llanamente porque el contexto de los trabajadores tercerizados es si nosotros estamos precarizados, imagínate cómo están los tercerizados, ¿no? Entonces, una de las cosas buenas que reconocemos que dejó Castillo fue el decreto 014 y el decreto 001, ¿no?, de la Ley de Relaciones Colectivas, que modifica esta ley, algunos artículos, y justamente el 014 por lo menos es lo que ha permitido que la federación de nosotros crezca, ¿no? Eso es el objetivo para tumbarse que tienen los empresarios, ¿no? El ministro de Economía del régimen actual acaba de presentar una propuesta con 400 puntos, ¿no? Se le ha llamado el shock desregulatorio y uno de los objetivos es derogar estas modificaciones que hizo el expresidente, pues, Pedro Castillo, ¿no? Y eso ahorita ya está movilizando a los trabajadores organizados, ¿no? Porque claro, ya ahora nos damos cuenta, la mayoría, que eso nos ha beneficiado, ¿no? De hecho, hay algunos análisis que se han hecho que la afiliación sindical para el sector público ha crecido gracias a estos decretos, ¿no? Se ha fortalecido la negociación colectiva gracias a estos decretos. Entonces, evidentemente, se transforma en un objetivo a ser destruido por parte de los empresarios, de los malos empresarios. Esto de la ley es urgente. Yo te voy a pasar, Marcelo, un proyecto o un anteproyecto de ley que se hizo con el apoyo de OIT, de ACTRAF,
de la Oficina de Apoyo a los Trabajadores, y es un anteproyecto que preparamos 2 trabajadores y un abogado laboralista. Te lo voy a pasar porque me parece importante. Este proyecto se podría adecuar, por lo menos para acoger de manera más integral a los trabajadores 728 también. Es cierto que sería un objetivo más lejano, creo yo, pero no imposible poder incluir a los compañeros de tercerizados, ¿no? Eso creo que sería importante. La ley es de alcance nacional, la ley de nosotros es de alcance nacional, o sea, tiene esas particularidades y esas ventajas, entre comillas. La gran desventaja es que crea un régimen especial, ¿no? Y que de esa manera nos encapsula, nos limita mucho, ¿no? Tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas. De hecho, parte de lo que hablabas también de la parte de integrar a otros sectores, en este momento también como parte de este shock desregulatorio, se quiere modificar otro régimen especial que es la ley del trabajador de la agricultura, ¿ya? Quieren precarizarlo más. ¿Bajo qué pretexto? Bajo el pretexto de la subida de aranceles por el sujeto Donald Trump, ¿no? Entonces, a raíz de que Donald Trump ha subido el 10% de aranceles al Perú, los empresarios no han perdido la oportunidad y han presentado esta propuesta, ¿no? Para precarizar aún más a los trabajadores de la agricultura. Entonces, ahí lo que hemos hecho nosotros es conversar con ellos y ver la manera de empezar a actuar de manera integral. Finalmente, los productos de la agricultura pasan por los puertos y los puertos reciben también fertilizantes que finalmente van a llegar para obtener productos de la tierra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podríamos empezar a tejer acciones, ¿no? Todos los sectores finalmente, pero el sector de la agricultura es un sector especialmente vulnerado, igual que el nuestro, igual que el sector portuario. Ambos son regímenes especiales creados con la idea de fortalecer, pero finalmente han precarizado, ¿no? Han precarizado y siguen precarizando al trabajador. A mí me agrada, por ejemplo, que en este momento hayan 2 trabajadoras portuarias acá en el curso. Son trabajadoras jóvenes, ambas son mamás y se dan el tiempo para ser trabajadoras también portuarias. Y yo siempre les digo a todos mis compañeros que, pucha, hay que sacarse el sombrero, ¿no? Son chicas que trabajan, son chicas que ven a sus criaturas y trabajan de madrugada. Entonces, eso es una cosa tremenda que tenemos nosotros en los puertos, pero también en la agricultura, ¿no? En la agricultura también hay madres que incluso trabajan con sus criaturas a la espalda, ¿no? Amarradas ahí en la espalda. Entonces, es un poco lo que a nosotros nos une, ¿no? Esta parte del esfuerzo por salir adelante. Entonces, tenemos que empezar a actuar de manera más integral, más articulada, ¿no? Sí. A mí me parece súper, súper buena la sesión de hoy. Creo que los compañeros que no han podido estar sí, después van a tener que verla. Claro que sí, van a tener que verla porque, caramba, son cosas súper importantes y que, claro, no es tan agradable confrontar y darse cuenta que es así como funciona, ¿no? Si es que no nos organizamos, van a seguir pasándonos por encima. Es que los compañeros y las compañeras lo vemos a diario con la empresa en la que trabajamos, ¿no? A diario. Hoy día hemos estado viendo una situación bien particular de que a los chicos nuevos, claro, son nuevos, inexpertos, los hacen firmar una serie de documentos para poder contratarlos, entre comillas, ¿no? Entonces, una de las cosas que ellos están siendo obligados a firmar es un compromiso para no accidentarse. O sea, ¿quién se accidenta de manera voluntaria, no? Ese es un pequeño puntito que a estos chicos los obligan a firmar, ¿no?
ya, me comprometo a no accidentarme. O sea, y es un trabajo en los puertos de alto riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas empresas, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden? Entonces, todo lo que tú nos comentas hoy, las compañeras y los compañeros cuando vayan viendo la clase van a darse cuenta que es lo que diariamente enfrentamos los trabajadores. Y en la medida que nos organicemos, en la medida que participemos, vamos a poder enfrentar y vamos a poder salir victoriosos de todos estos asuntos. Sí, es cierto, ¿no? Es como que no va a terminar nunca, en la medida que los trabajadores nunca podamos tener, eh, tomar los puestos de tomas de decisiones, ¿no? De los puestos de poder, por decirlo así. Pero esa es una tarea pendiente que nosotros tenemos que hacer, ¿no? La organización de los trabajadores es lo único que finalmente nos va a salvar, ¿no? Y de verdad, gracias, Mariano, Marcelo, por tocar estos temas que normalmente no se tocan, ¿no? Normalmente no ahondamos más, normalmente nos limitamos mucho. Ya la negociación colectiva, ya los beneficios económicos, pero no vamos más allá, ¿no? No vamos más allá, no vemos el futuro, no vemos la parte de la automatización, no vemos las condiciones laborales, no vemos las enfermedades ocupacionales, no vemos la protección social que debemos tener, eso no lo vemos. Y eso ha ocasionado que el trabajador solamente se dedique y piense que un beneficio social es tener, pues, no sé, $5, $10 más en la jornada, ¿no? Y no es así, pues, no es así. Gracias por mostrarnos que no es así y que justamente tú, con la experiencia que tienes, también lo ves donde estás, ¿no? Donde te toca estar ahora. Isso tudo é muito parecido, porque não é uma coisa própria de Peru. Peru há suas particularidades, pero que passa em Peru está passando em outras partes do mundo. Pero que é específico de Peru, é que há uma massa fora do porto precarizada, então está fora do porto, que está precarizada, uma massa. Sí. E dentro do porto há terceirizados, trabalhadores generales e trabalhadores especiais. O objetivo é que todo trabalhador do puerto seja bajo uma sola lei, que pode ter diferentes capítulos, que pode ter diferenças. Isso não é o problema dentro dele. Pero quanto mais participa o obrero de la condução del puerto, del pensamiento, aunque no tenga las manos, las digitales, en la conducción, tiene el pensamiento en la conducción. Tanto más tiene el pensamiento en la conducción, más esta ley va a beneficiar el conjunto y no hacer separaciones para gobernar. Porque que ellos hacen es, tú eres hoy especial, el otro es general, el otro es precario y el otro que está fuera está, aunque más precario, por arriba. Y ellos están siempre apuntando y diciendo, mira como él está peor. Y te va a ficar peor también si no te callas. Entonces, eso es importante. Nosotros no queremos eso. Entonces, nuestra estrategia tiene que ser este proyecto de ley integral. Los trabajadores del puerto estarán bajo una sola ley de derechos. Y por arriba, podemos tener convenios que van a ser más o menos, pero para eso, para aquello, pero tenemos un básico a los portuarios para que tengan su unidad. Entonces, eso se construye, pienso que nosotros caminamos bien hoy para comprender que eso no se pasa solo con una estrategia corporativa de defensa de derechos, que yo no diría ni que defensa es, de resistencia, porque defensa es algo organizado, pensado, planificado,
Y resistencia es cuando te golpea y te hace la mano así para defenderte. No es sí, eso. Tenemos que tener una estrategia de largo plazo y pienso que sí, involucrando a los sectores mayores de Perú, a pensar a Perú, a pensar la ciudadanía de Perú, a ocupar el Parlamento en el sentido, se hace un cambio radical, se habla sí. del más para hablar del menos. Eso que quería agradecer muchísimo a las compañeras que ahí están y, y decir que cada clase a partir de ahora va a tener una conexión más concreta pero es importante que vuelva a las clases anteriores y que Ujú. pensemos que vamos a hacer entre una clase y otra, porque hay Sí, que pesquisar estas mercancías de los campesinos que pasan por el puerto, ¿están o no están con valor agregado? Porque si nosotros ayudamos a desarrollar ese valor agregado, nosotros tenemos más fuerza para presionar al operador portuario para que nos pague por productividad. Pero si la mercancía no vale nada, está de mm, bajo valor, entonces todo eso tenemos que hacer presión. Por otro sí, lado, también una encuesta con los compañeros por esa situación de Chancay, porque ellos hablan mm, mucho de esta zona especial, de industrialización especial que se va a pasar en Chancay. Y sí. yo diría que es muy probable que hagan sin la participación de los sindicatos. Por eso voy Ya a... En Chancay ya están trabajando, ¿no? Ya iniciaron operaciones, han usado una figura astuta, ¿no? Y han llamado a su inicio de operaciones Marcha Blanca, ¿no? Como si fueran una cafetería, como si fueran un centro comercial, ¿no? Y ya están trabajando. No están permitiendo la formación de sindicatos. De hecho, parece que hay una consigna en Chancay y la misma autoridad de trabajo en Chancay no está bloqueando la formación de nuevos sindicatos en Chancay, ¿no? Es increíble, pero bueno, lamentablemente el mal empresario es capaz también de comprar autoridades, ¿no? Pero te voy Entonces, a decir una cosa ahí muy importante. ahí hay un tema ya complicado. Sí, Entonces, dime, Martín. voy a agregar una cosa. Eso que se parece a un problema muy grande, una crisis, también es la oportunidad que las Sí. cuatro centrales se pongan juntas y tengan una estrategia para Chancay Ujú. Sí, sí, y tengan sí. un frente para la población de Chancay, porque cuando yo hablaba, ¿cuál es la situación de los trabajadores de minería? De pesca, Ujú. porque están siempre cerca de los puertos, de Sí. agro, de los campesinos, también para representación de esos trabajadores, porque si no permiten la representación, eso se puede ir a OIT y a otros Sí, sitios. sí. Entonces, para eso te voy a repetir porque es muy importante. Para China tanto faz. Entonces, diferente de Estados Unidos que puede decir no queremos sindicato o queremos sindicato, para China es a la carte. Es el gobierno de Perú que presenta. Es el empresario peruano que es la llave. Entonces tenemos que hacer una estrategia global para Chancay, para Sí. ir a Chancay. Y eso no se puede hacer tu federación y tu central solita. Es No, no, imposible. no. No, Entonces, no. eso es Solas una no. cosa. Solas no. Y después vamos a desarrollar una estrategia, porque hay una clase Ya, para eso, perfecto. para la cuestión de la ley nacional, otra para Sí, el movimiento internacional, porque esa cuestión de tener paros sincronizados es muy interesante, pero no es sí, fácil de hacer. Entonces, todo eso es muy... Vamos a tener diferentes clases. Pienso que para perfecto. hoy cumplimos la tarea y Sí, agregamos valor. Si ellos no agregan valor, nosotros estamos agregando valor aquí. sí, claro que sí. Poco a poco, sí. Estamos Sí, avanzando y eso es bueno, claro que sí.
No sé si Claro las que sí. compañeras quieren hablar algo, si no, vamos caminando para el fin. ¿Quieren decir algo? Sí, Helen, Lenka. Buenas tardes. sí, buenas tardes. Eh, Hola. muy interesante, de verdad, la capacitación. De verdad me interesa mucho esto de los sindicatos, de poder, como le dije a Geraldo la vez pasada, Ujú. de poder defender a mis derechos como los de mis compañeros. Porque, no sé, Sí. siento como que tengo voz para esto y necesito Ujú. capacitarme. Estoy estudiando logística portuaria aparte, entonces como que no sé, me gusta, me interesa mucho este tema. ¿Está en qué puerto? Ah, en APM también trabajo con Geraldo. Sí, sí. En Callao. En Callao. Sí. Sí, Helen también. Las dos están en Callao. Sí. Quería decir una cosa muy importante. Ujú. Eso que está Sí. hablando de defensa de derechos, cuando nosotros pensamos Perú de forma integral, pensamos el país, se va a hacer más fácil para comprender la logística y los derechos. Entonces tenemos que dar un paso más ousado para pensar a Perú, cómo desarrollar a Perú, para que pensemos en lado, es muy importante que lo hagamos, de nuestra tarea de desarrollar nuestros propios derechos y todo. Aquí estamos como si fuera gobernantes, parlamentarios, académicos, patrones, estamos pensando en el mismo nivel. Gracias, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Listo. Listo. Sí, yo Listo. antes de cortar, quiero agradecer más bien por la clase de día. Justamente le comentaba a Gerardo, Gerardo, de que se me había apagado mi celular y tuve que Ajá. correr, a mi casa para poder conectarlo porque estaba justamente haciendo unas cosas de las clases de mi hijo. Ya esta es mi cuarta clase. Si no me equivoco, ¿no, Gerardo? La cuarta, ¿no? Sí, Sí, claro. sí, Es la cuarta. cuarta Sí, ya. Sí, la sí. cuarta clase y estoy desde la primera clase hasta del profesor de la San Marcos, todo, y a mí me Mm, pareció full interesante, ¿no? En esa parte mm, estoy bien agradecida con todos ustedes por permitir de que en esta oportunidad también volvamos a tener otra vez otra clase, ¿no? Y esperar las siguientes, ¿no? Porque se espera mucho de estos temas mm. y de lo que lo podemos utilizar o poner día a día en el trabajo, ¿no? Como decía Gerardo, como ustedes comentaban en las anteriores clases. Yo estoy Mm. happy, feliz, porque me sirve de mucho en mi vida diaria, en mi vida laboral, y con todo lo que me manda Geraldo, yo vivo feliz. Gracias. Gracias. Gracias a vos, agradecer Sí, muchísimo también, sí. porque aquí estamos, cuando pensamos, yo y Geraldo, de hacer eso, es de involucrar a la gente para un legado Mm, para el portuario peruano, para el futuro del portuario peruano y latinoamericano y del mundo, porque estoy seguro en futuro vamos a tener como la posibilidad de hacer intercambio de experiencias con otros compañeros de otras partes. Eso se va a sí, agregar sí, valor sí. también. Muchas Esa gracias, es la idea. compañero. Muchas gracias, Gracias. amigo, porque eso nos da ganas de hacer aunque más, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y ahí ya seguramente mañana, ¿no? Pasado me mandas la grabación, la Sí, pongo en el grupo para que los compañeros que por algún motivo u otro no han podido enlazarse hoy, por ejemplo, los compañeros de Matarani están trabajando ahorita. Entonces ya me avisaron, ¿no? Entonces, oye, ya no te preocupes, ya mañana ahí mandamos la grabación para que puedan ponerse al día y esperar la siguiente, pero como comentas también hay que ver qué actividad podemos desarrollar antes de la siguiente clase. Eso también vamos a empezar a sí, verlo, a ver te qué quería, actividad podemos hacer. te quería hablar, nosotros después podemos desarrollar grupos para Ajá, charlas más prácticas, pero hay que hacer una encuesta muy ya, importante dentro de estos puertos, dentro de ya, cada uno de estos puertos, de para que acuerdo, compreendamos qué mercancías pasan y qué tipo de valor agregado se está pasando. Porque de eso acuerdo. tiene que ver con la industrialización en Perú y con la Sí, sostenibilidad también, que es una sostenibilidad que nosotros vamos
hablar para la ciudad portuaria, para la comunidad portuaria, para todos. Entonces, bueno, Ya, vamos perfecto. agregando, Perfecto. vamos profundizando y seguimos conectados. Muchas Claro que gracias, sí. Gracias. Gerardo y Gracias, compañeras. señora Patricia. Muchas Gracias. Marcelo, olá, Geraldo. Eu vou encerrar a transmissão, tudo Sim, bem? pode encerrar. Obrigada, Todo bien. boa noite, meninas. Hasta Nos luego. vemos. Gracias, Lenken. Gracias, Helen. Gracias, Gracias. Hasta luego. Lenka.